Vamos a continuar en esta mañana con el estudio de esta última sección del libro del profeta Daniel. Hemos estudiado la afirmación de Daniel tocante a la palabra de Dios. Fue el primer punto que estudiamos en esta sección. Recordamos la palabra verdadera. Fue lo primero que vimos. Y dentro de las cosas que compartimos en aquella ocasión, una de ellas fue la siguiente. Dios, amados, es un Dios fiel a su palabra. El hecho de que Dios haya motivado a Daniel a afirmar, a enfatizar la veracidad de su palabra, implica, entre muchísimas otras cosas, que Dios siempre cumplirá su palabra. Que Dios no miente, que cuando Dios habla verdad. Que su palabra permanece o es inmutable eternamente y para siempre. Cuando Dios define un propósito, su propósito es firme, y tal propósito no podrá ser frustrado por nadie, ni en el cielo ni en la tierra. Y yo recordaba esta mañana, cuando volví a pasar la vista sobre esto, uno de los primeros versículos de la Biblia que yo aprendí cuando comencé a caminar con Dios, lo tenemos en el Salmo 33, versículo 9, donde dice el salmista: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 36, versículo 9. Y cuando Dios dice una cosa, lo que Dios ha dicho se hará. Cuando Dios da un mandato, su mandato se cumplirá. Así fue en la creación. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Él mandó a que brotaran las plantas y la tierra produjo toda clase de plantas. Mandó que brotaran los peces, que surgieran los peces del mar, y las aguas produjeron los peces del mar. Porque cuando Dios da un mandato, ese mandato es firme y se va a cumplir. Y un pasaje que enfatizamos cuando tocamos este punto, lo tenemos en Hebreos 6, versículo 13. Y fue un énfasis marcado en ese texto, cuando el apóstol a los hebreos le dice a los creyentes hebreos, porque cuando Dios hizo su promesa a Abraham, no pudiendo jurar por ningún otro, juró por sí mismo, o interpuso juramento, jurando por sí mismo, porque es que no había otro mayor que Dios. Así que cuando Dios pone su palabra sobre la mesa, esa palabra es firme, y Dios mismo se convierte en el garante o fiel cumplidor de su palabra. Eso, amados, es maravilloso. Luego, el domingo pasado, hablamos acerca del conflicto de los siglos. Y en esa ocasión pusimos el énfasis en las palabras del Señor por medio del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, donde dice el Señor, por medio de su siervo Juan: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Dice Juan: porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, bendito sea su nombre, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, hermanos, el punto es ese, o fue ese en el estudio anterior. Aunque estamos viviendo en los últimos días,
Recuerden que Dios le revela a Daniel lo que habría de acontecer a su pueblo, a la iglesia, al Israel de Dios, al pueblo santo, en los postreros días. Daniel vivió en la antesala de los postreros días, pero nosotros somos testigos de Dios en los postreros días. Pues bien, en estos postreros días el enemigo se levantará contra todo lo que se llame Dios e intentará destruir al pueblo de los santos del Altísimo. Pero Dios le reveló a Daniel la victoria unos 2500 años aproximadamente antes, y luego unos cientos de años más después de Daniel le revela al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis una vez más la victoria del pueblo de los santos del Altísimo. En Jesucristo somos más que vencedores. De manera que aunque tenemos que vivir en tiempos de conflictos, hermanos, los días antes del fin son días marcados por guerras y rumores de guerra. No debemos ignorar eso. Mire las noticias en la radio, la televisión, la internet. El mundo está convulsionado. La gente corre de aquí para allá buscando seguridad en esto, en aquello. Pero no hay seguridad fuera de Jesucristo. No hay seguridad en los Estados Unidos. No hay seguridad en Rusia, no hay seguridad en China, la seguridad no está en Japón, la seguridad no está en Nicolás Maduro y el gobierno venezolano, la seguridad no está en el gobierno comunista de Cuba. Todos están condenados al fracaso. Solo hay seguridad en Jesucristo. Y ese es el mensaje que debemos proclamar en el contexto de los días postreros. El enemigo se va a levantar contra el Cordero. Peleará contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Bendito sea su nombre para siempre. Y un pasaje que hubiese querido leerles, pero no quise hacerlo el domingo pasado, lo omití, lo pasé por alto, para no hacer demasiado extenso. Está en Lucas capítulo 21 versículo 33. Ahora sí voy a recordarlo, porque mire, no es curiosidad, no es casualidad, es Dios recordándonos una y otra vez su verdad para que nunca se nos olvide. En Lucas 21 versículo 33, nuestro Señor, cuando habla a sus discípulos con respecto a los tiempos postreros, a los días antes del fin, el Señor hace una advertencia. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que aún en medio del conflicto, aún viviendo los postreros días, la palabra de Dios sigue siendo ¿cómo? Verdadera. Es una palabra fiel, es una palabra que permanece, es una palabra que no pasará sin cumplirse. La palabra se va a cumplir. Y yo pensaba esta mañana, y es que aún después que se cumpla lo que Él ha dicho, la palabra seguirá existiendo, porque Él mismo es la palabra. Sea bendito su nombre para siempre. Entonces, eso es importante. Y nunca olvide, hermano, que cuando Dios repite una cosa una y otra vez, aunque pueda parecernos reiterativo y algunos se puedan sentir cansados de que le repitan lo mismo tantas veces, bueno, pare bien el oído, porque cuando Dios repite lo mismo, porque quiere que se te pegue, es porque quiere que tú no lo olvides, es porque Dios sabe que si tú logras apropiarte de esa verdad, tú vas a tener recursos para vencer, para mantenerte firme en los postreros días. La palabra es importante, hermano. No debemos rehuir, ignorar la palabra de Dios.
y mucho menos en estos postreros días. Entonces, nuestro bosquejo para este día es el siguiente. Y vamos a hablar específicamente en este día, quiero enfocar solamente en la actitud. ¿Cuál debe ser la actitud, la postura, la posición del hombre de Dios, del Hijo de Dios, de la iglesia de Dios ante el conflicto de los siglos? ¿Qué lugar debemos ocupar en estos postreros días en los que el mundo vive bajo fuertes convulsiones? Guerras, rumores de guerra, pestilencias, enfermedades, hambrunas. Todo eso en los últimos años, probablemente nuestra generación nunca había sido testigo del cumplimiento de pasajes como los pasajes de los evangelios donde Jesús habla de las señales del fin. Imagínense, no hace 5 años vivimos la pandemia del COVID. Ninguno de nosotros vivió la Segunda Guerra Mundial, pero el más anciano entre nosotros tiene testimonio personal de haber vivido bajo una guerra de guerrilla en Cuba en los años 50. Si estudió y leyó, sabe que en esos años había guerras en muchos países del mundo. La década de los años 60, los que ya eran niños, jovencitos en los años 60 y 70, sabemos que las convulsiones, los rumores de guerra, el conflicto entre la antigua Unión Soviética, los Estados Unidos, la mal llamada Guerra Fría, esa como le llamaban, la crisis de octubre en Cuba, hemos vivido bajo rumores de guerra la mayor parte de nuestra vida, hermanos. Y luego viene el COVID-19 y peina el mundo entero. Entonces, nuestra generación nunca había sido testigo de una epidemia como la del COVID. Se vivió el dengue, hemorrágico epidémico, otras epidemias, pero ninguna como el COVID. Y cuando miramos entonces el texto bíblico y leemos que 2000 años atrás ya el Señor hablaba de esas cosas, ¡wow! Podemos decir como David, estoy maravillado de cómo tu palabra se está cumpliendo en el transcurso de la historia. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud? Somos la generación de los postreros días, tal vez no la última, quizás sí, eso no lo sabemos. Pero el hecho es que estamos viviendo en estos días. Y en estos días tenemos que definir una postura. Y de eso es de lo que quiero hablar a partir de hoy y en los próximos domingos. Entonces, el bosquejo que tengo es el siguiente. Número 1. Nuestra actitud ante el conflicto de los siglos debe ser, número 1, una actitud de santo temor a Dios, no de miedo, sino de santo temor a Dios. Número 2, nuestra actitud o postura ante el conflicto de los siglos debe ser la actitud de un hombre o una mujer dispuesto a buscar a Dios y ser enseñado por Él. Número 3, la actitud del hombre de Dios en los postreros días debería ser la actitud de un hombre o de una mujer que se humilla ante la poderosa mano de Dios. Y número 4, la actitud del hombre o la mujer de Dios ante el conflicto de los siglos debe ser la actitud de un siervo o sierva de Dios que persevera en la oración hasta alcanzar la victoria. Esas son solo 4 actitudes que las he tomado del capítulo 10 de Daniel. No significa que sean las únicas,
Quizás si extendemos un poco más la sombrilla a todas las escrituras, surgirán más. Pero ahora, estas sirven a nuestro propósito del estudio del profeta Daniel. Así que vamos entonces, en esta mañana, vamos a enfocarnos solamente en la primera de ellas, no más. Solo en la primera. Una actitud de santo temor a Dios y no miedo. Vaya conmigo a Daniel capítulo 10, versículo 12. Nuestro texto nos dice de la siguiente manera: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, vamos a tomar de este versículo esta expresión: no temas, Daniel. Solo esta, para este día. Amados, la primera ocasión en que encontramos la palabra temor o miedo en las Escrituras, la tenemos en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10. Mire allí conmigo. Dice: mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esa es la pregunta que Dios hace a Adán. Y él respondió a Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esa es la primera ocasión en la que la palabra miedo o temor aparece en las Escrituras. Luego usted puede encontrar esa palabra o algunos de sus sinónimos muchísimas veces a través de toda la Biblia. Ahora, siempre es importante que observemos el contexto para poder entender mejor el uso que se le da a la palabra. En el contexto de Génesis 3, básicamente, tener miedo significa estar atemorizado o un estado de profunda angustia, preocupación, dolor, miedo, pavor, y todo ello ¿por qué? Por causa de alguna acción que sabemos llevamos a cabo y era incorrecta, o por una circunstancia que nos ha sido desfavorable. No logramos cumplir los requisitos y fallamos. Ese es el caso de Adán. Adán sabía que había cometido el pecado de la desobediencia a Dios al comer del fruto del árbol del que Dios le dijo no debía comer. Y le había advertido de las consecuencias de su pecado. Así que ahora, cuando Dios viene a su encuentro, él huye, intenta esconderse de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 139? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? No puedes esconderte de Dios. Eso pasó con Adán. El miedo, el pánico, al ver su condición de total desnudez,
lo llevó a huir de la presencia del Santo de los Santos. Dios le había dicho que si él desobedecía, ¿qué pasaría con él? Moriría. El pánico. No conocían la muerte. No sabían lo que era eso. Ahora no quieren experimentarla y huyen, llenos de miedo él y su esposa. Y se esconden de Dios. Ese es en el caso de Adán. Ahora bien, en el caso de Daniel, el parecido es bastante. Daniel sabe que tanto él como su nación han pecado contra Dios. Ya hemos visto las oraciones de Daniel en su libro por el pecado de su pueblo, cómo él se humilló y pidió a Dios perdón. Ahora, pero Daniel, como buen judío, como buen hebreo, que teme a Dios, que ha leído las Escrituras, que ha sido enseñado en la palabra de Dios, Daniel debe recordar ahora, cuando Dios viene a su encuentro en esta visión, Daniel debe haber tenido en su mente fresca esa enseñanza dada por Moisés, en la que Dios dice que ningún hombre puede ver a Dios y seguir viviendo. O Daniel debe estar recordando la visión de Isaías, cuando Isaías, ante la revelación de la majestad y gloria de Dios, dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de gente que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová. Daniel sabía todo eso. Ahora Dios viene a su encuentro y él sabe que no es mejor que sus hermanos. Es justificado el miedo, entonces, de Daniel. Su temor es justificado. No solamente porque sabe que es un pecador y que como pecador perdido, él no puede estar en la presencia del Santo de los Santos y seguir viviendo. Pero también, como ya lo acabo de decir, Daniel sabe quién es aquel que está delante de él. Recuerden que cuando él escribe, él dice que uno semejante ¿a qué? A hijo de hombre. Una forma de describir a Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Sabe que no es cualquier ser el que ha venido a él? Y el sentido de respeto hacia la santidad de aquel que ha venido produce temor en él. Es decir que hay dos fuentes que producen temor. Número uno, el sentido de mi condición humana me lleva a sentir temor de ser consumido, arrasado, destruido por Dios. Y segundo, el sentido de la santidad, de la naturaleza, de aquel que viene a nosotros, que viene a nuestro encuentro, también produce en el verdadero hombre o mujer de Dios temor. Daniel sabía que nadie podía ver a Dios y continuar viviendo. Y es por eso. Esa es una de las razones por las que tiene miedo. Él sabe cuál es la naturaleza, el carácter de aquel que ha venido. Y eso también produce temor. Ahora bien, hay algo en el temor de Daniel que no estaba en el temor de Adán allá en Edén. El temor de Daniel lleva implícito un santo respeto o reverencia por aquel que ha venido a su encuentro. Léase todo el libro de Daniel o sencillamente léase las dos oraciones de Daniel, capítulo 10, capítulo 9. Examínelas y usted verá que hay un sentido de respeto ante la santidad de aquel que ha venido a su encuentro.
Y ese es el lado positivo del temor. Entonces, cuando leemos a Dios, o cuando leemos que Dios le dice a Daniel, no temas, ¿qué es lo que Dios está queriendo decirle a Daniel? Cuando Dios te dice a ti, a mí, no temas, ¿qué quiere decirnos Dios? Bueno, correcto. Son palabras de ánimo. Son palabras de Dios que ofrecen seguridad. Daniel no debía tener miedo de aquel que estaba ante él. Dios estaba con estas palabras asegurándole la vida. No vas a morir. No he venido para matarte. Es lo que te mereces, sí, pero no vine para matarte. Yo he venido para tener un trato especial contigo, Daniel. Yo he venido para revelarte lo que ha de suceder a tu pueblo en los postreros días. Yo he venido para revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Recuérdenlo, todo eso lo vemos allí en el capítulo 10. Yo he venido para prepararte, Daniel, no para destruirte. He venido para equiparte a fin de que tú entiendas lo que ha de venir y que puedas comunicarlo a mi pueblo, a tu casa, a tu familia. Así que el no temas es una manera divina de decirle a Daniel, anímate, afírmate, he venido a darte seguridad, he venido a asegurar tu vida, pero todo esto he venido a hacerlo con un propósito. Y es todo lo que vemos a lo largo del capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Así que, hermanos, la actitud de Daniel, esa actitud de temor a Dios, debería ser la actitud de todo verdadero hombre o mujer de Dios, de todo verdadero hijo o hija de Dios. La revelación de la gloria de Dios debe estar acompañada de un santo temor ante la naturaleza y santidad de aquel que viene a nuestro encuentro. Cuando Dios se reveló a Moisés, Moisés, en su afán de querer ver a Dios, Dios le dijo, ok, yo te voy a dar una revelación de mi gloria. Pero mira, vamos a hacerlo de esta forma, Moisés. Yo voy a venir a ti y voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti. Pero siendo que ningún hombre puede verme y seguir viviendo, yo te he preparado un lugar en la roca, en la hendidura de la roca. Allí te pondrás. Y cuando toda mi gloria pase delante de ti, tú no podrás ver mi rostro, Moisés, porque no puedes verme, hombre, y seguir viviendo, Moisés. Pero aunque no vas a ver mi rostro, verás mis espaldas. Qué cuadro más hermoso de cómo el Santo Dios, el Padre Eterno y Jesucristo el Salvador se revelan en la vida de Moisés. La roca es Cristo, quien guarda y protege a Moisés. Es solo a través de Cristo que el hombre puede ver a Dios y no morir, hermanos. Es solo a través de Jesucristo que el hombre puede ver a Dios y seguir viviendo. Pero aún así, el hombre no es librado del temor, porque aunque ya no hay miedo, el verdadero temor a Dios ya no es miedo cuando se trata de un hijo de Dios, sino es un sentido de reverencia, de respeto. Es una apreciación por la grandeza y santidad de Dios. Eso no es miedo. ¿Entiendes?
Eso no es miedo. Y esa debe ser tu actitud y mi actitud. Fue la actitud de Isaías, vuelvo a repetirlo, cuando Isaías ve la gloria de Dios. La primera reacción es decir, no, ya estoy muerto, porque él sabía. Pero una vez que Dios lo animó, lo santificó, Isaías estuvo preparado para estar en la presencia de Dios. Cuando Dios habló, Isaías respondió. Hay un santo temor, un sentido de reverencia, un deseo de adorarlo, de exaltarlo, de reconocerlo, como hacían los serafines delante del trono en la visión de Isaías. Eso es maravilloso. El impío no tiene ese temor. El impío no lo tiene. Yo a veces me sorprendo y veo con tristeza a muchos que dicen ser cristianos, otros que son cristianos verdaderos, con la mejor de las intenciones, como hablan de las supuestas revelaciones que tuvieron de Dios y cómo vieron a Jesucristo aquí, lo vieron por allá. Y cuando comparo sus aparentes revelaciones con la manera en la que los hombres de Dios reaccionaron ante la revelación de la gloria de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, entonces tengo que concluir que aquel que se reveló a estos apostolitos de hoy en día no puede ser el Dios de la Biblia, porque los hombres de Dios cayeron en un estado de profundo temor, de agonía ante la revelación de la gloria de Dios. Estos no, estos como que se engorgonan, al estilo de Mentepollo, se les sube la fama a la cabeza y ya se creen señores y amos de aquellos que les escuchan. No, la revelación de la gloria de Dios no produce eso, sino lo inverso. Así que, si hemos conocido a Jesucristo como Salvador, hermanos, el miedo, aunque nos seguirá persiguiendo por donde quiera que vayamos, pero el miedo tiene que ser sometido, vencido por aquel que es un hijo o una hija de Dios. No podemos ser verdaderos hijos de Dios y vivir en un estado de profundo miedo, de profundo temor ante las circunstancias del mundo que nos rodea. Porque eso sería como una nota, una cuerda desafinada en una guitarra o en un piano, una tecla desafinada. Hay algo que no funciona bien en esa orquesta. Todo tiene que funcionar a las mil maravillas. Debe haber armonía en la vida. No es ignorar el conflicto, no es ignorar la realidad. Es decir, como ese cántico antiguo que decía, o que dice, porque no ha desaparecido, dice: el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. ¿Sí? El cantor no ignora las circunstancias, pero él ve al Dios que está por encima de sus circunstancias. Y entonces dice: ah, sí, el temor me asalta, el temor quiere tomarme como su presa, el temor quiere dominarme, quiere someterme, quiere destruirme, quiere ponerme psiquiátrica o psiquiátrico, pero no podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque la revelación de Jesucristo en mi vida me dice que soy un vencedor, que soy una victoriosa si eres una mujer. Eso es importante. Eso es muy importante. Mire, hermano, la Biblia nos lo dice con toda claridad. Y repito, mire, antes de leerle lo que la Biblia nos dice al respecto, voy a recordar esto. Ya lo dije ahorita, pero quiero recordar. Cuando Daniel recibe la revelación de Dios, Daniel todavía no está viviendo en los postreros días.
Tenga eso en cuenta. Daniel estaba viviendo en lo que podríamos llamar la antesala o el preludio de los postreros días. Los postreros días comienzan con la venida de Jesucristo en el siglo I y se extienden a través de toda la historia desde el siglo I hasta el fin de los tiempos. Daniel no vivió los postreros días, él vivió en la antesala o el preludio de los postreros días. Pero usted y yo, a diferencia de Daniel, estamos viviendo en los postreros días. Entonces, con más razón tenemos que prestar atención a lo que la Biblia nos dice. Entonces, vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 18, escuchen las palabras de Dios. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. En el amor. Eso es importante. ¿Qué dice el versículo 8 de ese mismo capítulo 4, primera de Juan? Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el verso 18 dice que el amor echa fuera el temor. ¿Quién es el que echa fuera el temor? Es Dios, es Jesucristo. No nos dice el verso 8 que Dios es amor. Entonces, si el amor es Dios mismo, el único que puede disipar las sombras del miedo es Dios, es Jesucristo. Es por eso que cuando Jesucristo llega ante Daniel, dice: no temas. ¿Por qué no debes temer, Daniel? Porque el que ha llegado es el que echa fuera el temor. Soy yo el que llegó, Daniel. Y aquí se acabó el miedo. No hay que temer. Yo estoy contigo. Ahora, Daniel. Eso es importante. En este contexto, primera de Juan, el temor se refiere al miedo. Ese miedo que sentimos, que nos quita la tranquilidad, que nos pone inseguros. A ese miedo se refiere. Los hijos de Dios no deberían ser esclavos del miedo nunca, hermanos. Deberíamos hacer una guerra a los temores, al sentimiento de miedo. Y para eso necesitamos llenarnos de Dios. La única manera en que usted puede vencer los temores es llenándose de aquel que echa fuera el temor. Llénese de Jesucristo. Tome su Biblia. Lea la Biblia en oración y ayuno. No deje de congregarse. Adore con otros creyentes que leen y estudian la Biblia y se dejan llenar y conducir por la bendita palabra de Dios. Si usted se aleja de la palabra de Dios, si usted se aleja de la congregación de los santos, usted se está alejándose de aquello que le puede capacitar, que le puede ser la mejor herramienta para vencer sus temores. Es como que usted saque un tizón de carbón encendido de en medio del fuego. Tarde o temprano el carbón se apagará. Es lo mismo va a pasar con usted. Si usted se aleja de la palabra de Dios, si usted se aleja del amor de Dios, si usted se aleja de aquellos que pueden ser instrumentos de Dios para fortalecerla o fortalecerlo en el amor, en la verdad
que está en Jesucristo. Hay un segundo pasaje en Juan, en el Nuevo Testamento, que no quiero pasar por alto y que voy a compartirse. Este pasaje nos lo ofrece el apóstol Pedro en una de sus epístolas. Mire las palabras del apóstol Pedro. Dice así el apóstol, hablándole a la iglesia sobre los últimos días y sobre la venida del Señor. El apóstol Pedro hace una exhortación a la iglesia de su tiempo, del siglo I, y le dice a la iglesia, puesto que todas estas cosas, hablándole de cómo todo será destruido, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahorita te voy a dar creo que es en Primera de Pedro. Ahora no recuerdo el capítulo. Pero miren, el apóstol está hablando acerca de los últimos días, de la inevitable destrucción o juicio de Dios que vendrá sobre el mundo entero en los últimos días. Y él le dice a la iglesia, sabiendo que todo va a ser deshecho, sabiendo que Dios va a ejecutar juicio sobre las naciones impías, oh iglesia, teniendo eso en cuenta, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda de Pedro 3:11. Segunda de Pedro 3:11. Gracias, hermana Margarita. Mire, hermano, ante la inminente venida del Señor, ante el hecho ciertísimo de que estamos viviendo en los postreros días, y sabiendo que en cualquier momento los cielos se van a abrir y quizás usted y yo estemos aquí cuando eso ocurra y el Señor descenderá del cielo, ¿cómo no deberíamos nosotros preocuparnos más por la santidad de nuestras vidas, por la piedad cristiana? ¿Cómo no deberíamos nosotros ser más temerosos de Dios antes de decir o hacer algo? Eso es lo que Pedro está diciendo. Cuiden mucho la santidad de sus vidas. Deberíamos cuidar nuestra santidad ante el hecho de que estamos viviendo los postreros días. Deberíamos preocuparnos más por la piedad cristiana en estos postreros días. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, hermanos. Cada vez Jesús está más cerca. Entonces deberíamos tomar más en serio nuestra confesión de fe ante la inminente venida de nuestro Dios. De manera que, en lo que toca a los hijos de Dios, nuestra actitud en estos días finales ha de ser, hermanos, la de un santo temor de Dios. No miedo, no pánico, sino reverencia, respeto, santidad de vida, piedad en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros, recordando, hermanos, sin olvidar esto: Dios nuestro Padre, Jesucristo nuestro Salvador, el Espíritu Santo nuestro Consolador bendito. Ninguna de las personas de la Trinidad son los odiadores de nuestras vidas.
Ellos no son los odiadores de tu vida ni de mi vida. Son todo lo contrario. El Dios Trino es el amor de nuestras vidas. Y si Él es el amor de tu vida, Él es el que echará fuera todos tus temores. Todos mis temores. El único que puede disiparlos, que puede echarlos fuera, es Él. Ahora pregúntate, ¿a qué le temes? ¿A qué le has estado temiendo en la última semana? ¿A qué le has estado temiendo en el último mes? ¿En el último año? ¿A qué le has estado temiendo en los últimos 5 años? En los últimos 10 años que has vivido? Sea cualquiera que sea la causa que te produce temor, miedo, espanto, pavor, esta es la medicina. El Dios Trino es el amor de nuestras vidas, no es el odiador de nuestras almas, es el amor de nuestras vidas. Y así como Él vino a Daniel en el capítulo 10 de su libro, hace más de 2000 años atrás, y le dijo: no temas. Él sigue diciéndonos a nosotros en este tiempo: no temas. Yo no he venido para matarte, yo no he venido para destruirte, yo he venido para confirmarte, yo he venido para fortalecerte, yo he venido para revelarte lo que ha de acontecer a tu familia en los postreros días. Yo he venido para equiparte, para prepararte, a fin de que tú sepas lo que está escrito en el libro de la verdad. Y con ese conocimiento y con esa certidumbre, tú puedas ser un hombre, una mujer apto para vencer en los postreros días o ante el conflicto de los siglos. Que el Señor nos bendiga y Él nos ayude a entender esta verdad y a vivirla sobre todas las cosas. Amén y amén.